Preguntas y respuestas. Nos vemos. Oiga, pero aquí sí hay que señalar claramente lo que plantea el reportero al final, que es el gobierno el que contrata, bueno, el que obtiene los servicios de un outsourcing, de una empresa de subcontratación para operar trabajadores en el Palacio de Bellas Artes, porque el Palacio de Bellas Artes es parte del gobierno, obviamente es operado por el INAI, y esto es gubernamental. Por lo que sería, imagínese usted, lo irregular, un outsourcing, hay que decirlo con todas sus letras, ¿eh? Es un outsourcing contratado por el gobierno y están permitiendo que se le paguen 4,000 pesos mensuales a las personas que trabajan ahí. Están permitiendo que abusen de ellos. El presidente asegura que esta modalidad de contratación también es fruto prohibido del periodo neoliberal, pero que va a haber una iniciativa de ley para, para hacer una reforma con tal de enderezar este entuerto, como decía Don Quijote de la Mancha, enderezar entuertos. Aunque se lo digo yo, ¿no? Claramente, pues no, el gobierno no debe tener ni un solo outsourcing, ni una sola empresa contratada para subcontratar. No, no, eso no puede existir, especialmente en el gobierno. Siempre se habla de estos trabajos en el gobierno, estos empleos gubernamentales que, pues sí, son de burócratas, pero obtienen todos los beneficios de ley porque así debe de ser. Y no podemos estar arriesgándonos a este tipo de situaciones. Los outsourcing deben ser borrados de la faz de la tierra. ¿Qué es outsourcing? Para aquellos que no lo sepan, es cuando una empresa contrata a otra empresa para que esta empresa administre, a los trabajadores, sus contratos, sus beneficios y etcétera. Pero usualmente se utiliza para que precisamente esa empresa no les pague nada a los trabajadores, no les paga lo que se merecen por ley, lo que deberían de obtener por ley. Se les subcontrata. Generalmente en México se utiliza esta figura del derecho fiscal llamada empleados por honorarios, en el que pues supuestamente una persona solamente está prestando sus servicios, está vendiendo sus servicios y no necesita, según esta figura, imagínese usted, seguro social, vacaciones, prima vacacional, aguinaldo, etcétera, etcétera, etcétera. Una situación verdaderamente irregular. Y es lo que están haciendo mucho en México. Acá en los Estados Unidos también, ¿eh? Les encanta eso, les encanta evitar que exista algún tipo de procuración para los derechos de los trabajadores. Bueno, yo estoy convencido en que deben determinar estos, deben acabar, deben ser borrados de la faz de la tierra estas empresas de outsourcing, de subcontratación. Y bueno, una conferencia mañana muy interesante, como le decíamos hoy, como martes, dan a conocer el pulso de la salud. El presidente López Obrador asegura que, bueno, están muy pendientes de la situación epidemiológica, pero también de la llegada del huracán Delta a Quintana Roo. En primer lugar, el secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, habla del comportamiento del coronavirus, asegurando que van varias semanas en descenso continuo de la pandemia, pero que tenemos que seguir identificando el riesgo epidemiológico. Por su parte, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, asegura que la epidemia sigue activa y la predicción en todo el mundo es que seguirá así por un largo tiempo hasta que llegue la vacuna. Dijo que van 9 semanas consecutivas, esa es buena noticia, de disminución en la intensidad epidémica de México. También aclaró lo que traen las primeras planas de los principales periódicos. No, dice que no hubo una cifra récord de fatalidades de un día para otro, como lo señalan en estos medios tradicionales de siempre. Asimismo, explicó cómo funciona esta vigilancia epidemiológica, estos casos confirmados por asociación. Asimismo, le digo, el presidente pues informa a todo el pueblo de México, en especial a los habitantes de la península de Yucatán, que se está enviando un equipo de apoyo para prevenir los efectos que pueda causar el huracán Delta. Ya sabe que se está acercando al Caribe, aumenta a categoría de huracán, y que bueno, pues este esfuerzo está liderado por el almirante secretario de la Marina, Rafael Ojeda, y la Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez. Aseguró que están movilizando a 5,000 elementos de las Fuerzas Armadas para proteger a la población con el plan DN3. Y mire, según una reportera, y esto está muy mal, yo quiero hacer una aclaración aquí también fuerte, que hay que decirlo con todas sus letras. Una reportera dice que hay gente que cree que cuando se están vacunando contra la influenza, se están vacunando contra el coronavirus. Esto es completamente falso, no de la reportera lo está denunciando.
La reportera hizo bien al decir, oiga, hay gente que cree que ya con la vacuna de la influenza ya le hicieron. No, eso es falso. No hay vacuna contra el coronavirus. No hay vacuna contra el coronavirus. No hay tratamiento específico. El mismo subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, el doctor Hugo López-Gatell, comenta que los síntomas del COVID en efecto son muy parecidos a los de la influenza, pero tienen la diferencia de que para la influenza sí hay vacuna, sí hay tratamiento, mientras que para el coronavirus no existe. Hay que ser muy claros con eso. Y mire, tradicionalmente yo no sé por qué pasa esto es muy, muy de México, distinto aquí en los Estados Unidos. Aquí en Estados Unidos llega octubre y todo el mundo va a las farmacias o los centros de salud a ponerse su vacuna contra la influenza. Eso es claro, ¿no? Y te están recordando todos, oye, pues ya te pusiste tu vacuna, estás en un trabajo, ya se pusieron la vacuna de la influenza, así como no, ya. En esas queda, yo ya me la puse, de hecho hace como un mes, bueno, como 3 semanas, no tampoco, como 3 semanas, me la puse, nos la pusimos todos en la familia, mañana le toca a mi bebita, ¿no? Entonces que depende de los tiempos, obviamente, en un recién nacido, y es muy normal. En México, a partir de que se vivió precisamente esta epidemia del AH1N1, de la gripe porcina, de la gripa porcina, disculpe usted, a partir de ahí mucha gente se empezó a vacunar, pero no en la realidad, la gente no va. Y ahora se habla así de cómo es que muchas personas están buscando ponerse la vacuna. ¡Qué bueno! Es importante que sí, vayamos todos a ponernos la vacuna, nos pongamos un cubrebocas, nos pongan la vacuna de la influenza, es muy importante. Sin embargo, hay que aclarar que esto no previene del coronavirus. Mire, lo importante de ponerse la vacuna de la influenza es que podamos evitar una enfermedad que tiene los síntomas muy parecidos al de coronavirus y que caigamos en pánico, pensando que tenemos coronavirus. Mejor evitemos contagiarnos de influenza y contagiarnos de coronavirus y póngase la vacuna de la influenza, pero, se lo insisto, le repito, no protege contra el coronavirus. La vacuna de la influenza solo protege contra las cepas de influenza. Y así lo da a conocer el doctor Hugo López-Gatell. El presidente López Obrador insistió con que es parte de los compromisos que hizo el desaparecer los fideicomisos y los fondos que se manejan de manera discrecional y sin transparencia, que lo que va a hacer la Secretaría de Hacienda es recoger esos recursos y entregarlos directamente y que nadie se va a quedar sin el apoyo, que lo único es que va a ser una revisión al respecto. Esto ante la constante controversia que existe, liderada también por los panistas, ¿no? Los panistas están constantemente buscándole por todas partes cómo convencer a la gente del monstruo que tenemos como presidente, así son ellos, ¿no? Pero pues es la hipocresía absoluta. Más adelante le vamos a presentar unas imágenes. Mire, yo siempre pienso que hay personas que no pueden caer más bajo. Y pensaba eso de Damián Cepeda, fíjese. Y lo hemos aquí, el senador panista, pues lo hemos exhibido aquí en Sin Censura como un hipócrita, un personaje que primero exige que haya respuesta a la inseguridad, por ejemplo, en Guanajuato, y que 2 días después habla de la militarización del Estado y estar en contra de que el ejército participe en tareas para enfrentar el crimen organizado, ¿no? Situaciones bien hipócritas de este senador, que siempre queda exhibido en eso, en sus mensajes que da. Es verdaderamente indignante ver a un senador así. Bueno, pues él, más adelante se lo vamos a estar presentando, apoya abiertamente a Frena, imagínese usted. Y yo se lo digo una y otra vez, aquel que apoya la secta Frena, pues es de ultraderecha, es de ultraderecha, es fascista. Así de sencillo. No estamos hablando, señoras y señores, de una oposición, de un partido político. Estamos hablando de una secta de ultraderecha. Una especie de culto. No llega a religión, una especie de culto que es supuestamente una organización política, pero que se está convirtiendo en eso, una secta. Una secta que además de todo es de ultraderecha, en la que se habla de violencia, de xenofobia, de homofobia, de clasismo, de racismo, ¿no? Si me van cachando por ahí, bueno, pues ese señor, Damián Cepeda, senador panista, se declara a favor. Le vamos a presentar las imágenes más adelante.
Lo que sí es cierto es que él junto con otros panistas, tanto en la Cámara de Senadores como en la Cámara de Diputados, también traen el tema de los fideicomisos nomás para estar chingando, cuando el presidente ha insistido una y otra vez que se trata de una revisión y que nadie se va a quedar sin los recursos en la desaparición de los fideicomisos. Otro que se opone a la desaparición de los fideicomisos es el diputado del Partido del Trabajo, Gerardo Fernández Noroña, quien estará con nosotros también en Sin Censura, el programa En Forma, con mi compañero y amigo Vicente Serrano. No se lo vaya a perder, se va a poner chingón. Se va a poner chingón. Ahí sí que ahí se la dejamos. Un reportero de Sonora le mencionó al presidente López Obrador pues estas demandas de los mineros de Cananea. El presidente le comenta que es algo que tiene que ver con el sindicato y es una revelación que pues para muchos es clara, ¿no? Que hay un proceso abierto y que lo que tienen que hacer es esperar a que una autoridad competente resuelva, pero da a conocer que este conflicto de los mineros en Cananea se da a partir de una diferencia, de una problemática entre el mismo Germán Larrea, dueño de Grupo México, de la muy malvada minera Grupo México, y de Napito, de Napoleón Gómez Urrutia, asegurando que el primero pues tenía, es decir, Germán Larrea tenía mejor entendimiento con los otros gobiernos y que esto es lo que ocasiona que el segundo, Napito, pues se vaya al exilio en Canadá hace algunos años. Imagínense qué interesante está todo esto. Ese mismo reportero le asegura al presidente López Obrador que varios rarámuris, y le ofrezco una disculpa, recordará que aquí por mi casa pasan las ambulancias y los camiones de bomberos porque está muy cerca la estación de bomberos, pero bueno, este mismo reportero le asegura al presidente López Obrador que varios rarámuris le enviaron un paquete de pinolillo porque están preocupados por su estado de salud y para ayudar a la estrategia de alimentar mejor a los mexicanos. Le preguntó el corresponsal si está dispuesto a considerar este tipo de elementos ancestrales en la estrategia a favor de la salud de los mexicanos. El presidente le dice que sí y agradece a las comunidades indígenas de la Sierra de Chihuahua, pero dice que están muy bien de salud. Por cierto, acuérdese, el término correcto para este grupo humano es rarámuris, no tarahumaras. Ese es el nombre que le pusieron los españoles. El nombre correcto es rarámuris. Qué bueno que lo menciona así el reportero. Por otra parte, Dalila Escobar le preguntó al presidente López Obrador si van a retomar el proyecto de construcción del aeropuerto en Tulum. El presidente le dijo que ya había un anteproyecto, pero no se concretó en otros gobiernos. Comentó que se tiene el terreno, unas 1,500 hectáreas, y que lo va a construir también el ejército, los ingenieros militares, a principios del año próximo. Por otra parte, Dalila Escobar le cuestionó a López Obrador que ahora que se reunió con el gobernador de Quintana Roo, hablaron de los fondos para la reconstrucción ante estos desastres naturales que ya existen o que se vienen. El presidente le dice que todo lo que se necesita para apoyar a la gente se va a destinar para ese propósito, que no es para presumir, pero hay finanzas públicas sanas, dice una vez más, y hay disponibilidad del presupuesto. Y mire, yo no sabía una situación muy extraña y que es verdaderamente indignante. Hablando de las privatizaciones y hablando de estas sanciones que se están planteando en la Cámara de Senadores a aquellos que tengan una concesión de una playa en México y que no permitan que la gente vaya a la playa, no pase libremente por esa playa diciendo que es una playa privada, eso no existe, eso es anticonstitucional, pero en efecto se le otorgan concesiones a ciertos particulares para que puedan operar turísticamente una playa, sin embargo no pueden no permitir el acceso a esa playa. Bueno, los senadores acaban de determinar que se les va a multar hasta con $1,000,000 en multas, bueno, a estos señores. Se lo plantean al presidente López Obrador, las concesiones, la revisión de las concesiones y si además no deberían retirárselas a estos tipos. El presidente asegura que de hecho están deteniendo esas leyes que buscaban la privatización de las playas y las costas, que de hecho había un proyecto en el gobierno pasado y que estaba a punto de aprobarse. Imagínese usted que lo que nos iba a dejar Peña Nieto si hubiera ganado su hijín, José Antonio Meade, digo su hijín porque pues, que estuvo en su gobierno, ¿no? O Riquín Canallín, quien se quita el cubrebocas para decir pura tontería. A lo mejor muchas de las playas mexicanas, pues ya no las podríamos usar los de a pie.
serían para puro fifí, o para que el que pudiera pagar, claro está. Sobre el conflicto del agua en Chihuahua y lo que se debe entregar a Estados Unidos, una vez más el presidente López Obrador aseguró que se está trabajando para cumplir con el convenio, que en el caso del gobierno de ese estado, pues no se ha podido llegar a un acuerdo porque no quieren entregar lo que les corresponde, pero que no es el pueblo de Chihuahua, aguas, sino la cúpula del gobierno que utiliza este tema delicadísimo con propósitos electorales. Lo delicado de todo esto es que se esté prestando Javier Corral, un Javier Corral, quien, insisto, considero ha echado su carrera política por la borda con esto. Ha sido lo peor que pudo decidir en su carrera política y no se le va a olvidar por esto. Esos conservadores que hablaban de la decisión de la Suprema Corte de Justicia y que decían esto quedará en los libros de historia, sí, como algo propositivo para el pueblo de México. Si en algún momento ponen a Javier Corral en un libro de historia, será para determinar, y bueno, había un gobernador pésimo, panista de Chihuahua, y eso que estaba cabrón tener gobernadores pésimos, porque antes de él estuvo César Duarte, pero un gobernador pésimo, y es pésimo allá en Chihuahua, que provocó un conflicto internacional con Estados Unidos por ayudarle a sus amigos panistas en las elecciones y porque quería chapulinear a un cargo por ahí. ¿Cómo la ve? Así de sencillo. Si pasa la historia Javier Corral, pues será por eso. Por su parte, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, aseguró que van 19 reuniones binacionales sobre el acuerdo que data desde 1944 y que es uno de los más exitosos de la historia, pues México obtiene 4 veces más agua que Estados Unidos. Insiste con esto. Dice el canciller que no hay razón para negarse a cumplir con ese tratado porque tenemos el agua que así lo estipula. Dice también que lo que están buscando es que se llegue a un acuerdo, se solucione antes de la fecha límite, el 24 de octubre. ¿Por qué? 24 de octubre, a solamente unos días de las elecciones con Estados Unidos, y esto podría ser usado como un tema electoral. Lo saben los panistas, es que insisto con eso. Mire, el PRI, no lo niego, y yo todos los días casi lo digo aquí en Sin Censura, cito las palabras del padre Alejandro Solalinde. Creo que el PRI debería ser prohibido como partido, así como el Partido Nacional Socialista de Alemania, porque ha causado este gran holocausto mexicano. Pero hoy en día, los que verdaderamente están probando, demostrando su afección, su odio por México y por los mexicanos de a pie, son los panistas. Qué cosas, ¿no? Ya de tanto de lo que hablamos hasta el momento, de un Damián Cepeda con lo de los fideicomisos, lo del ingreso básico universal y uniéndose a Frena, del PAN, ahí tengan mucho cuidado, del PAN uniéndose a los de Frena. Ayer le compartíamos un video de Alejandra, la autodenominada güera Reynoso, la otra senadora panista, lo compartíamos en Lo que no se vio en Sin Censura, hablando, quejándose del goce sexual y de la propuesta de las senadoras de Morena para el aborto, ¿no? O sea, tantas cosas, pues, ¿no? A mí me siguen sorprendiendo. Insisto con esto, es la peor generación del Partido Acción Nacional. Van o ya están en el basurero de la historia. La peor generación de Acción Nacional. Han tenido buenos elementos en Acción Nacional. Esto nos deja muy, muy claro quiénes son en Acción Nacional en estos momentos y cómo es la peor generación. Y yo considero, señoras y señores, que debemos planteárnoslo como votantes, como ciudadanos y como ciudadanas. Todo esto que está haciendo el PAN debe tener consecuencias también en 2021. Si no, pues ni modo que no, ¿verdad? Finalmente, el presidente habló sobre lo que ocurre en el municipio de Centro, en Tabasco. Le plantean que el presidente municipal de ese lugar de Centro, Evaristo Hernández Cruz, no le escucha, pues está privatizando el alumbrado público y que esas 30,000 luminarias por 10 años que están poniendo endeudan al municipio de la forma más terrible, ¿no? El presidente dijo que Evaristo tiene que analizar este asunto,
que en su gobierno municipal tiene autonomía, pero que él opina que no se debe privatizar. De hecho, le dice, paisano, escucha estas situaciones, da toda una explicación por qué no se debería privatizar más en México. Y mire, permítanos en estos momentos cambiar de tema.